Muy bien, continuamos con la segunda parte, pues, de este tema. Somos espíritus viviendo una experiencia humana. Muy bien, continúo. Am, Tenemos que comprender que, bueno, es importante comprender que aprendimos a ver la vida desde una perspectiva humana nada más. Eh, Desde el nivel de conciencia general, global, como especie, humanos, eh, aprendemos que los seres humanos llegamos y nacemos y vivimos una experiencia. La vida, vivimos nuestra vida y nos morimos y ya, no sabemos qué pasa. Luego hay muchas doctrinas, hay muchas religiones, hay muchas ideas que aprendemos de nuestra familia o de la sociedad o donde sea que estemos y aprendemos versiones diferentes, que si existe la reencarnación, que si no existe, que si todas las versiones que conocemos y que cada quien comprende, o sea, todo muy diferente, mucha variedad. Ok, no importa, no es bueno ni malo, simplemente así como de esa forma, ¿no? Lo que tenemos claro es el proceso de la vida, pero no sabemos qué pasa antes, qué pasa después. No tenemos el conocimiento, la evolución, la conciencia de qué es lo que pasa. Hay teorías y hay historias y hay pensamientos o ideas, pero este, son eso nada más. No tenemos como la certeza o la comprensión de qué es real o qué es lo que sucede. Ok. Este, Sin embargo, hablando de esta experiencia humana nada más, independientemente de todas estas cuestiones que comentó, solamente la cuestión como seres humanos. Aprendemos a vivirla desde una perspectiva. Solamente esta cuestión como seres humanos, aún así, lo que sí hay, lo que sí es evidente que vivimos, aún así tiene como diferentes perspectivas que pudieran ayudarnos a comprender de una forma mucho más completa y tener una visión mucho más amplia, mucho más allá de lo que simplemente vemos. ¿Cómo? Ok. El, la mente empieza, una de las funciones que tiene la mente es empezar a crear una identidad del yo para poder identificarnos como seres humanos. La identidad del yo es identificarme yo, quién soy. Entonces empiezo yo desde que llego a la vida, desde que nazco, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi familia, empiezo yo a conocer que ella es una mujer, que es mi mamá y que se llama tal y que él es mi papá y que esto y que mis hermanos, y ellos son mis hermanos, ella es mayor, es menor. Empiezo a comprender todo cómo funciona y qué es, ¿no? Y entonces empiezo yo a crearme esta identidad en la que yo tengo un nombre y tengo apellidos, que es el apellido de mi papá y después el apellido de mi mamá, y entonces nosotros tenemos tal religión, tal esto, tal otro, esas costumbres, etcétera, etcétera. Todos estos datos van creando esta identidad de quién yo soy. La identidad del yo es como si fuera un personaje, porque desde esta perspectiva de que yo soy un espíritu que se encarna para experimentar la vivencia humana, como vivencia humana yo tengo este personaje que voy creando desde lo que me dan y desde mis programaciones y desde lo que yo también voy en mi vida como si fuera una gran máscara que yo voy adornando y le voy poniendo y, y yo voy mostrando si esta personalidad o esta identidad del yo es dura, es fuerte, es sumisa, es callada, es tierna, es X, Y o Z. Entonces, yo voy como perfilándolo de acuerdo a toda mi historia y a lo que yo he aprendido y a cómo yo he aprendido a, a, a sobrellevar mi vida y a caminar, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto me va ayudando a ir creando este personaje.
Hay muchos personajes eh, que son villanos, que son víctimas, que son héroes, que son eh, muy intensos, aventureros, hay personajes sin vida, grises, si te empiezas a fijar, por ejemplo, así, hay muchas personalidades o muchas personas muy diferentes y estas personalidades o estos personajes van identificando y van haciendo diferencia de todos los seres humanos. Estas diferencias nos van a regalar esta identidad. Muchas veces desde la comparación, desde lo que yo no soy, desde lo que no quiero, vamos creando este personaje. Ok, esto es súper interesante y bien importante comprenderlo porque es como si cada uno estuviéramos viviendo una película o una obra de teatro o lo que sea, en la que yo soy el personaje principal y yo estoy viviendo e interpretando el drama de este personaje. Hay películas, o sea, hay vidas, hay películas bien intensas, bien dramáticas, otras de terror, otras de aventuras, otras de romance, otras, hay unas películas, hay unas vidas, así como bien uh, de hueva, así como que flojera, no le pasa nada. Hay películas en donde el personaje principal ni siquiera sale, porque son más importantes, los hijos son más importantes, la persona es la pareja o esto, el otro, todo el mundo es importante, hasta el vecino, hasta el desconocido, todos son más importantes, todos los demás personajes son más importantes que siquiera el personaje principal. Esto, por ejemplo, es una persona, esta es una persona que ni siquiera está viviendo su vida, vive para los demás o vive por los demás o los demás son más importantes que él, etcétera. Entonces yo ni siquiera, yo dejé mis sueños a un lado, ¿no? Para estar, para servir, para ayudar para los demás, pero yo ni siquiera estoy viviendo como mi vida. Entonces hay infinidad como de películas de clasificaciones y entonces es empezar a cuestionarnos a nosotros mismos, ¿qué clasificación es mi película? ¿Como de qué tema o qué? Pues es de terror, de drama, a lo mejor es una película como esta que todo mundo figura, menos yo, ¿no? A lo mejor es mi película y yo nada más algo así, ¡pum!, de pasadita y o soy la sufrida, la que siempre le va mal, o no sé. Entonces, hay que empezar a evaluar qué película estoy viviendo yo de mi propia vida o qué obra de teatro, lo que sea, ¿no? Puedo estar viviendo a lo mejor qué personaje estoy viviendo yo. Capaz que a lo mejor mi personaje es así acá, Romeo y Julieta y no sé qué, y en el drama y no sé cuánto, y a lo mejor a mí no me gusta, me agobia la vida que estoy teniendo, la clasificación de esta obra o sea, no me gusta. Y obviamente para mí, si yo estoy viviendo un personaje súper dramático, se ve muy diferente o se vive muy diferente la experiencia humana desde el personaje. No es lo mismo ver la película desde el que la está viviendo a desde el que está acá en la butaca comiendo palomitas. Yo también soy el espectador. Yo también puedo ser el espectador de mi propia película. Yo soy el personaje principal. Yo puedo ser el espectador de mi propia película, de mi propia obra de teatro. Yo misma soy, o yo mismo soy, el escritor de esta película o de esta obra de teatro. Yo mismo, mi mente, la mente, es la que está escribiendo el guión. Cada día mis pensamientos, todo lo que yo estoy pensando, si estoy pensando siempre de negativa, si siempre estoy quejándome, si siempre estoy esto, lo otro, este es el escritor de la película y todo lo que se está proyectando en mi vida es todo lo que mi mente ha estado escribiendo. Ah, si no te gusta lo que está pasando en tu película, en tu vida, revisa qué onda con el escritor, capaz que anda bien loco ahí, no sé. Entonces, el escritor es el que está automáticamente, así, ya en automático, la mente ya, a veces ni siquiera nos fijamos en qué pensamos,
y a qué tanto estamos empoderando. Y la mente está haciendo automático, ti, 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 todos los hombres son iguales, son unos no sé qué. Es más, no es cierto, no son iguales. Hay unos peores y que no sé cuánto y bla, bla, bla. Si el escritor de mi película anda bien borracho, anda bien loco, lo que sea, y empieza a escribir que todos los hombres son iguales, son unos no sé cuánto, bla, bla, evidentemente en la proyección de mi película, lo único que yo voy a encontrar van a ser ese tipo de monos, porque eso es lo que está escribiendo. En el guión, ahí en la escritura, yo no voy a encontrar personajes de hombres que son amables, que son respetuosos, que son íntegros, que son... No voy a encontrar eso porque todo lo que escribo en automático es que son malos, que son eso, que son infieles, que son no sé cuánto. Entonces, eso es lo que se va a manifestar. En este momento, lo que yo estoy pensando de mí, de la vida, de esto, de otro, como yo me siento, etcétera, mis pensamientos ahorita están escribiendo el guión de lo que yo voy a proyectar en mi vida en 6 meses o un año más tardar. Ahorita yo soy consecuencia de lo que yo escribí hace 6 meses o un año. Por eso es bien importante empezar a ser consciente de qué onda con el escritor, qué onda que está escribiendo y empezar, empezar a trabajar. Aquí la cuestión del pensar, de reflexionar, de la introspección, de sentir, de evaluarme yo sola así como qué onda con esto. Este, porque es parar el automático de la mano que está escribiendo, escribe, entonces, espera, y revisar, caray, no, espérame, esto no, y empezar a borrar lo que no quiero y empezar a escribir conscientemente lo que sí quiero. Eso es un proceso bien interesante que aquí, por ejemplo, tiene que ver la programación neurolingüística, la ley de la atracción, que todo lo que pides lo creas, que no sé cuánto. Entonces, todo eso tiene que ver aquí, eso es el escritor. Eso es así como la mente que está programando y escribiendo qué película quiero ver. Si yo a lo mejor mi película es de una clasificación que no me gusta, caray, espérame, no quiero esto. Tengo que empezar a quitar el automático y empezar a estar bien alerta para detenerlo y para escribir conscientemente cómo si quiero. Si yo estoy escribiendo en automático, porque eso fue lo que aprendí desde mi casa, desde mi vida, desde siempre. Si yo aprendí, por ejemplo, a escribir una historia de drama y yo no quiero una historia de drama, tengo que detener lo que no quiero, tengo que identificar cuando es drama para cancelarlo, para reprogramar y tengo que programar qué quiero, porque si no es drama, no, pues cualquier cosa, aguas, porque si dicen cualquier cosa que no sea drama, pues puede ser una película de terror o puede salir peor. Entonces, por eso es bien importante, no quiero drama, ¿qué sí quiero? Quiero romance, quiero aventura, quiero historia, quiero, no sé, un documental, quiero, X, cada que no, a lo mejor una mezcla de esto y de esto y de esto. Ok, si quiero una mezcla de esto y esto y esto, tengo que empezar a poner y a escribir. Todo esto es parte como del proceso, de un proceso personal y de cambiar, de empezar a ver las cosas ya no como una víctima, sino empezar a verme de la forma como yo me quiera ver. Um, a lo mejor hay gente que dice, yo quiero que haya más aventuras. Tengo que poner, tengo que ser consciente de qué tipo de aventuras, cómo me quiero sentir, qué quiero, cuáles aventuras para yo empezar a escribirlas y empezar como a forzarme, a acostumbrarme a eso, a reprogramarme. Quiero aventuras. Y entonces, en la primera oportunidad que a lo mejor alguien me invita a ir a una fiesta, a ir a un restaurante nuevo, a ir a un viaje, lo que sea, no tengo dinero, no puedo, no esto, no lo otro. Entonces, lo estoy escribiendo y se empieza a manifestar y luego, no quiero. Pues entonces, ¿cómo? ¿Sí me explico? Ok, entonces, me está saliendo un poco. Entonces, la intención es esa, me explico como tengo yo que tener claro o consciente esta parte. Yo soy el actor principal, yo soy el espectador, yo soy el escritor y yo también soy el productor. El productor pudiera decirse que es como el espíritu, que desde afuera está viendo todo y está observando. Y sabe, este es el punto importante del productor, él sabe que
el personaje que está sufriendo y que se murió su pareja y lo mataron o esto, lo otro, lo que sea, ¿no? Sabe que realmente no lo están matando ni le está pasando nada, sino que es una actuación que está viviendo y que en una hora, porque la película o la obra dura una hora y media, 2 horas de X, y en una hora se va a acabar y entonces ya, se acabó, bravo, gracias, 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 gracias. Entonces sabe que no lo están lastimando. El personaje desde el escenario, desde el drama, está viviendo el drama, el caos y no ve más allá porque él está viviendo como todo ese rollo. Entonces, yo ser humano o yo espíritu encarnado, tengo la posibilidad de ver mi vida desde varias perspectivas, desde el actor, desde el escritor, desde el productor y desde el observador o sí, pues desde el observador, así como el que va a ver la película, ¿no? Hay películas luego tan aburridas y tan sin qué hueva ya, que lo maten, no lo fregados, está bien aburrido, no sé, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es, la película que tú estás viviendo y que tú mismo estás creando, ¿te está gustando? ¿No te está gustando? Pues entonces, no solamente eres el actor, tú también eres el escritor, tú también eres el productor, eh, tú eres el observador, así que puedes ver si en verdad está dejando el buen sabor de boca que quisieras que tuviera el espectador al terminarse la película o no. Entonces, pues haz algo, ¿me explico? Este es un punto así como muy padre, pues como para empezar a visualizar y confrontar como la realidad que yo misma estoy creando, comprender que yo misma la estoy creando, no soy víctima de las circunstancias, quizá soy víctima de mí misma, porque yo lo estoy escribiendo, pero yo misma lo puedo cambiar o lo puedo quitar, ¿ok? Entonces, así es, la película, muy buena la de la película. Ah, había mencionado en el primer video esto de la intención, ¿no? Como que el espíritu tiene una intención, tiene un anhelo antes de encarnarse y entonces todos, o sea, nadie se encarna por accidente o porque sí, punto. Todos los espíritus que nos encarnamos para algo. Todos tenemos una misión, todos tenemos herramientas, todos tenemos guía, todos tenemos ya como una predisposición para que se cumpla esa misión que venimos a realizar o a vivir. Aquí el juego empieza cuando tenemos que ir descubriendo cuál es esa misión, una misión espiritual. Y entonces, ya como un espíritu encarnado, yo tengo una misión como humana de ir descubriendo esa misión espiritual. ¿Ok? Este, claro, hay que hacer todo un proceso de equilibrar todo esto. ¿Se acuerdan que era la mente, el alma, que es como la conciencia, la parte de las emociones y del sentir y la intuición y la guía, la mente y el cuerpo? Entonces, tengo que encontrar las señas, los signos, la guía, las señales que me van dando estos de acuerdo a mi historia, a mi vida, a qué es lo que me gusta, qué es lo que esta guía me va a ir llevando a encontrar cuál es mi misión como humana para poder reconocer cuál es mi misión espiritual en esta encarnación o en esta vida. Ok, muy bien, eso fue más rápido. Y eso lo elegimos antes de nacer, ¿va? ¿Por qué? Porque yo creo que ahí es donde está el libre albedrío, no tanto ya después de que nos encarnamos, porque ya que estamos encarnados, yo creo que ya está todo como predeterminado. Aún así, tengo yo la elección de hacerlo o no hacerlo. Tengo yo la elección de ir a terapia o no ir a terapia. Tengo yo la elección de hacer una cosa o no, me explico. Aunque ya esté como medio predeterminado, todavía hay una parte, yo creo eso, a lo mejor igual estoy mal, pero es así, yo comparto como lo que yo he aprendido, lo que yo pienso y lo que yo creo. Ya hay una parte como, sí, como de libertad y de voluntad para elegir, pero, pero hay cosas que no, hay cosas que ya están predeterminadas que yo elegí antes de encarnarme, que allá es donde está como la libertad, el libre albedrío de elegir que si quiero, que no quiero. Este, 5.
Ok. Como humanos vamos a poder experimentar. Vamos a experimentar am, cosas buenas, cosas malas, vamos a vivir la experiencia, punto. Vivir la experiencia de la separación, del duelo, del abandono, de la alegría, de la amistad, del amor, de eso, todo. Vamos a vivir la experiencia como humanos. Sin embargo, la, en verdad, el trascender una experiencia que me tocó porque yo la elegí experimentar algo que es doloroso como humano. Ya la experiencia humana, desde estos tres, van a experimentar y desde aquí yo lo voy a experimentar consciente o inconscientemente. Si yo lo experimento inconscientemente, pues a mí me suena como lección no aprendida y así como cuando uno va a la escuela. Si en primero de primaria tocaba aprender a sumar y a restar y no aprendiste, pues no vas a poder pasar a segundo, punto. Tienes que repetir año. Entonces, si tocaba vivir la experiencia de la separación o del abandono, lo que sea, y si lo viví conscientemente, si me di cuenta de qué pasaba, etcétera, ya aprendí como humano esta experiencia y entonces como espíritu ya lo puedo trascender, puedo sacar como esta reflexión, el análisis, el, el, la sanación y el trascender esta situación se hace a través de este nivel de conciencia, se hace a través del amor, de la compasión, del perdón, del soltar, del fluir, del resignificar las parejas, la familia, el dinero. Ya no es tan importante el dinero, sino el sentimiento, la empatía, lo que sientan los demás, etcétera, etcétera. Cuando ya se llega a estas reflexiones y a este entendimiento es porque ya se hizo el proceso y el aprendizaje, pero a este nivel, a nivel como espiritual. De esa forma ya se trascienden las cosas, ya se aprende una lección. Este, sin embargo, son como niveles, se tiene que vivir y experimentar conscientemente, pero si ni siquiera se vivió ni se experimentó conscientemente esto, a lo mejor ni siquiera el aprendizaje ni siquiera llegó a este nivel, menos va a llegar a este nivel. Por eso muchas veces se repiten las cosas, se repiten las situaciones, se repite la misma historia, se repite. La vida es muy gentil y muy amorosa y entonces todas las lecciones las manda desde poquitititito, así como bien pequeñitas, a veces hasta como por las buenas. Pero el ser humano desde este nivel tan pobre que tenemos como de conciencia, de conciencia aquí ni de conciencia acá, no lo vemos y si lo vemos, nos vale. Ok. Y con tanto dolor y con tanta neurosis y con tanta destrucción que traemos como del alma y de la mente y con tanta basura que traemos, pues menos lo vamos a ver. Entonces, así como hola, pues se va, llega y se va. Y luego al rato llega un poquito más fuerte. Y luego se va y luego llega un poquito más fuerte y luego se va y así. Y va, o sea, la vida te da toda la eternidad de ventaja cuando tú quieras, como tú quieras aprender. Pero si como espíritu tú tienes la intención y el anhelo de aprender la humildad, o aprender el perdón, por ejemplo, o la humildad, se va a encargar la vida, el universo, el cosmos, las leyes universales de causa y efecto y de cómo funcionan las cosas, se van a encargar de que esa lección sea aprendida, punto, por las buenas, por las malas, o al nivel que tenga que ser. Muchas veces cuando a personas les llegan situaciones tan fuertes y así como bien dramáticas o bien fuertes, es porque muchas veces esa situación ya se había presentado mucho antes de formas, a lo mejor de otras formas, pero de intensidades más pequeñas. El problema es de que antes no lo vimos. Este, algo que tiene que ver también con las leyes universales, en la ley de causa y efecto, este, dice que
Todo lo que uno siembra lo va a cosechar. Hay una frase que dice, la siembra es opcional, la cosecha es obligatoria. No importa qué quieras sembrar, tú puedes sembrar lo que tú quieras y puede ser algo bueno, puede ser algo malo, puede ser algo que lastime, no importa, tú puedes sembrar lo que tú quieras. Nada más que lo que tú siembres, tú lo vas a cosechar. Punto. Y la vida se va a asegurar que tú lo coseches. Si estás consciente de esa cosecha, perfecto, palomita, hay que trascenderla para sanarla. Si no estás consciente de esta cosecha, ay, porque a mí me pasó, no sé cuánto, por la vida, haga su berrinche, tire, se levante, se haga lo que sea, pero tienes toda una eternidad para que la vida te mande y te mande y te mande y te ponga de una forma o de otra forma situaciones o en el contexto lo que sea, hasta que lo vivas conscientemente, para que lo aprendas conscientemente y lo puedas procesar y transmutar a este nivel conscientemente, desde esta conciencia, ya ni siquiera desde esta conciencia, para que entonces, ¡pum!, puntito, ¿se acuerdan? En la parte como del alma o del espíritu, que es como una constelación así como una constelación así de estrellas, pero cada estrella es así como un aprendizaje que va haciendo al alma más sabia. No porque no lo sea, sino porque necesita como esta reafirmación para reconocerse a sí misma como sabiduría. Ya no me pregunte más porque no sé cómo por qué sea necesario, que igual lo comenté en el video anterior, no sé por qué sea necesario si se supone que ya sabe, no sé, lo preguntaré cuando me muera, o cuando me trascienda y entonces me desencarne y regrese y a ver qué onda, ¿por qué es así? Ya lo sabré. Ok, y entonces, a ver, ¿en qué iba? Ok, entonces se debe de sanar y trascender como a ese nivel. Um, Se va a experimentar la situación cuantas veces sean necesarias, de las formas que sean necesarias, hasta que llegue uno a comprenderlo de esta manera y de esta manera. Punto. No hice yo las reglas, no me digan a mí nada. Yo no lo hice. Ok, yo solo es lo que he comprendido y lo paso. Taca, me falta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Um, Espero que no nos esté haciendo como tantas veces vueltas, ¿verdad? Ok. En el mundo en el que vivimos, en la tierra, en la humanidad, um, hablando específicamente de los humanos, algo que se va viendo mucho con las personas que estamos en este rollo de trabajar la conciencia y esto y lo otro, bla, bla, se habla mucho de la tercera, de la cuarta y de la quinta dimensión. Este, Esto son niveles de conciencia, niveles que están en el nivel de lo humano, de cero, no me gusta pensar, X así, ¿no? No me gusta pensar y no me gusta no sé qué, y yo no quiero sentir, no me gusta ser vulnerable, no me gusta sentirme esto porque soy de débiles y ta, 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 ta. Entonces, todo lo lastimado que está aquí o acá me mantiene en un nivel de en un nivel de conciencia muy pobre, que es en un nivel de inconsciencia. Esta es la tercera dimensión, en donde yo vivo, no, no como para sanar o para trascender o para ayudar o desde el amor, sino que yo vivo a la defensiva y vivo desde la carencia, y vivo desde la necesidad, vivo desde el dolor y desde lo que no tuve, y vivo desde el miedo para tener, para poseer, para sentirme reconocida, para que me vean, para que esto. Todo eso es vivir en una frecuencia de tercera dimensión. Vivo desde la separación, este, pienso que el otro está separado de mí y pienso que esto clásico, no, pues que lloren en su casa, que lloren en la mía, pues que lloren en su casa, sin entender que somos lo mismo y que, por ejemplo, sin afán de juzgar, ¿verdad? Simplemente así como algo para ejemplificar. Cuando una persona dice, pues yo tengo como 8 o 10 chamacos y los que Dios me mande, ¿no? Y entonces alguien le puede decir, ay, mira, mujer inconsciente o esta persona inconsciente, un hombre inconsciente, no lo que sea. No, pues a ti qué te importa, pues si tú no los vas a mantener, son mis hijos, ¿a ti qué te importa? Ok, una persona que
opina de esa forma y que vive de esa forma, evidentemente es una persona que vive en la tercera dimensión y vive en la frecuencia de la desconexión, de la inconsciencia, de la separación, de cero empatía, cero conciencia, cero bla, 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 bla. Este, la mayoría, la gran mayoría está en este nivel, en la tercera dimensión. Se vive desde la carencia, se vive lo hago porque puedo, porque quiero, se vive desde el impulsado por el miedo a no ser reconocido, a no ser valioso. Tienes que tener un buen carro, tienes que tener títulos, tienes que tener esto, tienes que tener lo otro. Y piensa uno que está uno muy bien trabajando, teniendo reconocimientos, acumulando títulos y acumulando dinero y acumulando poder y acumulando mil cosas, pero solamente como en la máscara para afuera, pero por dentro, o sea, es como un cascarón o un huevo muy bonito, muy adornado por fuera, pero por dentro está hueco y está vacío. Eso, eso no va a trascender porque no está como sembrando y no está sembrando como el espíritu acá, el espíritu y el alma acá, entonces, eso es esos son ejemplos de una tercera dimensión, punto. Una tercera dimensión, una persona que está viviendo y resonando en una tercera dimensión, hay muchos temas que ni siquiera va a comprender. Es el clásico, no me gusta pensar, es el clásico, no me gusta sentir, no quiero sentir, no esto, no. Entonces, si se fijan, es movido desde el rechazo, desde el no quiero, desde la separación conmigo misma, con la vida, con todo, ¿no? Peleado con todo. Este, es el niño que vive en el cuerpo del adulto y todavía se sigue relacionando, buscando a papá, buscando a mamá, es vivir como desde la neurosis, que es como vivir fuera, desfasado de tiempo y de conciencia y de incongruencia con quién eres y con tu edad y con lo que vives. Este, todo eso son como ejemplos de la tercera dimensión. La gran mayoría de la humanidad estamos en ese nivel. O sea, como humanidad vivimos en ese nivel, entonces la gran mayoría viven en esa frecuencia de la no conciencia. Este, Más o menos, ok. Una cuarta dimensión es todo aquel que ya se da cuenta que el que yo tenga 8 hijos, pues, espera. Ya no es nada más, yo tengo hijos porque puedo y porque quiero. Sino, en una cuarta dimensión ya hay una conciencia que dice, espérame. Yo no puedo tener 8 hijos o 10 hijos porque yo no tengo para tanto, me explico. Y no me refiero a lo económico, sino mentalmente, emocionalmente, mis niños necesitan tiempo, necesitan calidad, necesitan esto, necesitan lo otro, y yo no, para 8 no, o sea, no, ya empieza a haber una conciencia de que lo que yo hago va a tener un impacto en otras personas y que ya empiezo a tener una conciencia de, de, de no tanto como el berrinche, ya empiezo a evaluar o a resignificar mis prioridades. Ya a lo mejor, sí, trabajé mucho y me fue bien y tengo mi casa, esto, pero no es suficiente, necesito ya también empezar a rellenar, no solamente a pintar muy por fuera, así como el huevito, ¿no? El cascarón, sino también necesito empezar a cuidar y a limpiar y a sanar todo lo que hay dentro. Entonces ya empieza a haber una conciencia tanto consigo mismo como con la familia, como con la sociedad, este, ya empieza a haber una conciencia en mi sexualidad. Por ejemplo, las personas que viven desde la sexualidad, desde la necesidad de la sexualidad, desde la necesidad de las adicciones, cualquier cosa que te roba tu voluntad es una adicción, punto. Entiéndase, no solamente las sustancias, el alcohol, el tabaco y las drogas y lo que sea, sino este,
las apuestas, la pornografía, el juego, el esto, el otro, el estar horas y horas en Facebook, el no sé cuánto, cualquier cosa que te roba la voluntad, el estar hablando siempre del mismo tema, 10 años, 20 años, y siempre estás hablando del fulana, de mangana, de lo que no hizo, de lo que hizo, de la queja. El 10, 20 años toda tu vida y siempre estás hablando de, de los hombres y que no sé cuánto, y que si te gusta tal, y que si necesitas, y que si no sé cuánto, y que si bla, bla. Entonces, todo eso es tu adicción o es lo que te roba tu voluntad, tu conciencia, tu energía, tu poder para sanar, para estar en ti. Entonces, te roba de ti. Es como una fuga. Todo quien se fuga, pues está en una tercera dimensión. Um, y eso así como en una manera normal y como decente, ¿eh? Ya ni siquiera me voy así como la gente, ya así que anda ya peor en el hoyo, este, que abusa sexualmente, que tocamientos, que, que conscientemente este, abusa del poder sobre otros, que abusa de un control, que domina, que quiere someter, que quiere lastimar, que quiere causar daño, que atropella, que atropella dignidades, etcétera, etcétera. O sea, ya eso ya, pues, peor, ¿no? Ya sumando su listodota ahí de karma. Bueno, todo eso es parte como de una tercera dimensión. Una tercera dimensión no va a entender muchos de estos temas, no comprende, le cuesta mucho comprenderlos. O a lo mejor ni siquiera va a estar escuchando un video que hueva 1 hora, 2 horas, está escuchando estas tarugadas o estas marihuanadas, ¿no? Okay. Una cuarta dimensión, este, ya está en esta despertar, aprendiendo, trabajando, sanando, ya se está empezando a encargar de, de sanar sus heridas como de su historia, me explico, de su historia personal con su mamá, con su papá, ya están cargándose de eso, conscientemente lo está haciendo. Una cuarta dimensión um, ya empieza a generar cambios en el escritor de su película, ya empieza a ver como estas percepciones diferentes de aprender a ver su vida desde el productor, desde el observador, ya empieza a ser consciente de qué personaje ha creado en su vida y empieza a ser consciente de que él mismo ha creado ese personaje y que lo puede cambiar. ¿Qué más? Una cuarta dimensión está ya en la búsqueda, ya está rompiendo patrones, está rompiendo esquemas, estructuras y está creando nuevas. eh, ya empieza a tener más peso, la limpieza en su mente, empieza a nutrirse más conscientemente, empieza a cuidar su cuerpo, no desde la estética ni de la apariencia ni de la imagen para buscar el reconocimiento, sino desde la conciencia de amar su cuerpo, de reconciliarse con lo femenino, con lo masculino, con lo que significa, etcétera, etcétera. Este, espiritualmente ya empieza a darse cuenta de la necesidad que tiene y que busca encontrar algo ya. Quizá ya muchas de las cosas como de los logros o de los éxitos materiales o profesionales um, ha logrado, pero ya no le satisfacen, ya no le llenan, ya hay un vacío, ya empieza a ser consciente de estos aspectos y ya empieza a trabajarlos. Ya empieza a reconocer incluso esta, eh, esta como percepción de sí mismo o esta origen o esta naturaleza, su naturaleza divina ya lo empieza a reconocer. Eh, y está en el proceso como de sanación todo esto. Entonces, más o menos, eso es como la cuarta dimensión. Alguien que ya va, no alguien que empieza a ver, alguien que ya está trabajando en todo eso y rompiendo. Este, que está en su proceso de sanación y de transformación profunda. La quinta. En la quinta dimensión, un ser encarnado ya es consciente de que es
y que esto le sirve para llevar a cabo su misión. Ya ha reconocido su misión, ya se ha reconocido a sí mismo, ya se ha sanado en esta historia humana que se encarnó en este personaje, ya cambió su película, ya cambió su personaje, ya comprendió que es un personaje, que nadie te lastima realmente. Lo único que lastimaba era el ego, ya venció el ego, ya el ego ya... Hay algo bien interesante aquí con la parte como la cuestión del ego. Mucha gente que trabaja en la autoestima en verdad no comprende al ego porque al ego hay que dominarlo, al ego hay que no sé cuánto, al ego... No, entonces, si piensa eso es porque no ha dominado el ego, entonces, o no lo conoce, no lo ha trabajado realmente. El ego existe en esta experiencia humana, pero no es ni el chamuco, ni el demonio, ni un enemigo, ni es algo malo. El ego tiene una función muy positiva para nosotros. El ego es muy necesario y es muy importante. El problema del ego es que desde la distorsión que aprendimos desde que somos chiquitos, nosotros lo distorsionamos. Y entonces, lejos de que nos sirviera, abusa y hace un desastre y hace un despapalle el ego. Entonces, lo que hay que trabajar con el ego es precisamente trabajarlo en desempoderarlo. Y ya que se desempodere, ahora sí ya se vuelve un sirviente del espíritu. Y como sirviente del espíritu nos sirve como un gran protector. El ego es un gran protector. Pero para eso es importante hacer un proceso profundo de reconciliación con él. Al ego no se elimina el ego, ni se... Hay que eliminar completamente el ego. No es cierto. Una persona que a lo mejor cree eso es porque todavía va en el camino ahí. O sea, todavía no termina como de integrarlo y de reconocerlo bien. Ok, más o menos algo así. Entonces, una, quizá a lo mejor otra característica que pudiera yo identificar un poquito como en la quinta dimensión es, yo aprendo a ver la vida desde los ojos del espíritu y todo lo demás, como lo comentaba, me sirve no solamente a mí, porque yo ya veo que yo ya no necesito nada, yo ya no necesito, yo soy ya todo, porque el espíritu vive en la frecuencia en donde ya es sabiduría, amor, compasión, bondad, generosidad. Y cuando alguien se reconoce amor, compasión, sabiduría, bondad, generosidad, etcétera, no necesita, no te va a impactar ni te va a impresionar un carrasco, una super casa, millones, poder, control. No, a una persona que es pobre, espiritualmente hablando, claro que le va a impactar y le va a impresionar una casa, poder y esto, claro, porque lo necesita, lo pide desde la necesidad y desde la carencia, no experimentado como la riqueza de no necesitar absolutamente nada. Entonces son como tipsitos que es a lo mucho como lo que les puedo ir compartiendo un poquito de lo que yo creo y veo y que yo he visto así, que es estos niveles de conciencia. Y como lo decía, en el mundo coexistimos todos en los niveles de conciencia. Obviamente, uno va a entonar mejor con su propio nivel y con su propia vibración o con su propia frecuencia, ¿me explico? Entonces, una persona de la tercera no va a entonar mucho con alguien de la quinta, por ejemplo. Muy bien. No necesariamente alguien que es muy inteligente es alguien sabio. Alguien puede ser muy inteligente y puede estar en la tercera dimensión. La sabiduría va más encaminada a la inteligencia del alma o a la inteligencia de los sentimientos y de las emociones. La sabiduría va trascendiendo mucho más allá de la inteligencia, porque es una inteligencia de todos los cuerpos, por decirlo de una forma. Entonces tiene que ver más como con la cuarta y con la quinta dimensión o con una conciencia un poquito más ya encaminada a esta parte como espiritual. Espérenme. Ok, ya hablé que hay diferentes conciencias, multidimensiones, bueno, muchas dimensiones coexistiendo en lo mismo. Por eso muchas veces
Hay mucha gente que va, no podemos comprender todo. Ah, cada quien es una película diferente, cada quien trae un diseño diferente, cada quien trae una intención completamente diferente. Y a lo mejor al yo querer decirle a alguien, oye, mira, tienes que hacer esto y esto y esto, a lo mejor no, porque lejos de querer ayudarle a esa persona a que solucione su problema, uno, yo le estoy quitando la posibilidad de que esa persona reconozca lo que tiene que vivir y reconozca a sí mismo su capacidad que tiene y su potencial para solucionar su situación. Entonces, yo pudiera estar estorbándole, lejos de ayudarle, pudiera estar estorbándole, uno. O como anulando su posibilidad que él tiene de poder trascender su problema, comprenderlo y sanarlo y vivirlo. Lejos de evitarle yo un problema o una tristeza o lo que sea, a lo mejor le estoy impidiendo su proceso de sentir o de ser empático. Yo no sé si esta alma encarnada sembró algo que ahorita tiene que cosecharlo para que lo viva y lo comprenda. Y a lo mejor yo al querer ayudarle le estoy evitando su aprendizaje. Entonces eso va a ser karma negativo para mí. Este, Otra cosa es, eh, a lo mejor en mi afán de querer ayudarlo, yo le estoy dando una solución que para mí estaría bien, pero a lo mejor para esa persona no, a lo mejor no entiende, no lo comprende o no le toca hacer o no lo sabe hacer. Yo lo sé hacer porque para mí sería muy fácil, pero a lo mejor para otra persona no. Entonces, en esta cuestión como de guía o de acompañamiento, pues a los expertos, ¿no? Esperen. Por eso cada quien vive lo que necesita. A veces hay espíritus que se encarnan, a veces solamente para experimentar algo. A lo mejor no toca aprenderlo y trascenderlo, a lo mejor no, a lo mejor solamente necesita experimentarlo y eso era su misión, experimentarlo nada más. A veces sí toca experimentarlo para, para cambiarlo, para romperlo. A lo mejor toca experimentarlo, no solo para cambiarlo, sino para sanarlo y para trascenderlo. Este, entonces, desde esta perspectiva, sería un poquito aventurado y difícil meterme yo como en el camino y en el proceso de experiencia, de vivencia, de aprendizaje de alguien más, si yo no lo conozco, yo no conozco cuál es su misión humana y cuál es su misión espiritual. Entonces, clásico, ¿no? El papá, mamá. Hijo, ¿qué vas a hacer? Hijo, yo, porque los papás luego así como que con toda la sabiduría del mundo, yo te voy a enseñar no sé cuánto en la vida, haz esto, haz eso, y hasta si ponen muchos papás, por ejemplo, les imponen, yo tengo tal negocio que levanté con mi esfuerzo, no sé cuánto, y tú lo vas a continuar. Tú vas a ver, ¿qué carrera quieres estudiar? Dijo, no, pero yo quiero estudiar tal cosa. No, esa carrera no te va a ayudar, estudia esto, no sé cuánto, muchas veces los papás, desde sus frustraciones de niños o desde sus frustraciones de no haber sido suficientes, porque va uno repitiendo, esto tiene mucho que ver con el video de nuestro niño interno, nuestro niño herido. Entonces, muchos papás, desde su frustración, como niños o como adolescentes que no hicieron cosas, etcétera, quieren hacer que sus hijos hagan, pero a lo mejor yo, papá, yo, mamá, yo no soy consciente que mi hijo trae una misión especial y muy importante, y a lo mejor yo al querer imponerle, estudia tal cosa, haz esto, haz lo otro, a lo mejor yo estoy interfiriendo en el plan que trae él, espiritual y original, y entonces a mí me van a... Entonces, aquí es bien importante, ¿no? Luego, muchos papás, desde esta soberbia, de yo soy el papá y yo soy el que sabe y yo te voy a mandar y yo voy a hacer de ti no sé cuánto y ¿verdad? No, así no mucho, ¿verdad? Bueno, ahí nomás lo dejo. Ahí está el tema. No lo inventé yo, no dije yo la regla, las cosas son así. Ok. Entonces, por eso es bien importante comprender esto, ¿no? Que muchas veces, este, si yo vine a algo, si yo tengo consejos, pues primero hay que aplicarlos conmigo. A lo mejor nada más me toca aplicarlos conmigo. De hecho, los hijos llegan cuando los necesitan. Dicen que los hijos llegan para enseñarnos a ser padres. No es cierto. Los hijos llegan para enseñarnos a ser hijos.
Si yo tengo un hijo hombre, es porque traigo ahí un rollo pendiente con mi papá y es con mi historia, con mi papá, donde yo lo tengo que sanar, no con él. Si yo tengo hija mujer, traigo un rollo con mi mamá y es ahí donde lo tengo que sanar, no con mi hija mujer. Si yo traigo broncas con mi mamá, así bien peleadotas, yo voy a tener hija, 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 hija. Si yo traigo broncas con mi papá, bien peleadote, yo voy a tener hijo, 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 hijo. Y lógicamente me voy a enganchar con una persona que también traiga rollos con su papá y vamos a tener puros hijos, 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 hijos. Entonces, los hijos no llegan para enseñarnos a ser padres, llegan a enseñarnos a ser hijos. Así que en vez de querer educar a la siguiente generación, hay que aprender de ellos. Si se fijan, todos lo hacemos al revés. Por eso estamos muy involucionados todavía. Pero, si alguien dice esto, tú qué sabes, tú no tienes hijos, no sé cuánto, bla, 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 y ahora tú quién eres para decirme a mí, el ego. Entonces, nos lo va haciendo más difícil todo. O sea, no nosotros, sino a cada quien. Me explico, la vida se va haciendo, nos lo vamos complicando mucho más. Muy bien, ya casi acabamos. Ya nos faltan como 10 puntos. ¿Cuántos voy? 50 minutos. Muy bien. Cuando empezamos a comprender todo esto que estoy comentando y que estoy compartiendo, yo puedo entender que cuando una persona me lastima a mí o me hace algo, no me lo hace a mí, sino que se lo hace a mi ego, al personaje, a esta identidad del yo que cree que yo soy Lisette Alonso, soy una psicoterapeuta muy inteligente y esto y no sé cuánto y respetada, tanto. Alguien me ofende y me ofendo, pero no me está lastimando a mi espíritu. A mí no, nadie me lastima. Lo que está lastimando es la identidad del yo, el personaje que yo creé, que yo soy. Cuando una persona, por ejemplo, desde la quinta dimensión puede comprender eso y comprende que cuando alguien lo lastima o lo ofende, esa ofensa habla más de esta persona que de esto. Entonces no se engancha. Viene la ofensa y ¡pum! Se abre y pasa. No se engancha. Vive desde un desapego de lo mundano bien interesante y muy padre. Un poquito incomprensible porque la mayoría está en esta parte. Luego voy a grabar un video en donde hable, pues, con mucha humildad y con mucho respeto, por supuesto, del Maestro Jesús, de algunos puntos que yo he aprendido de él, que me han servido a mí como para mi proceso. Y ahí él maneja unos conceptos así bien padres, muy bonitos en este sentido, ¿no? Entonces, cuando uno puede empezar a comprender que otro personaje lastima u ofende a este personaje, si yo me salgo desde los ojos del productor o desde los ojos del observador, yo veo que no me están lastimando a mí. Es un rollo de egos y de identidades, de personajes, pues que están ahí, vete la tuya. Entonces, ok, pero yo puedo tener una comprensión muy diferente, mucho más amorosa y sabia para poder manejar esto. Pero se tiene que experimentar, tengo que estar yo aquí, tengo que ver, hablar, sentir, vivir a través del espíritu, tengo que reconocerme yo espíritu. No, tengo un espíritu, no, yo soy el espíritu, tengo que reconocerme yo soy y vivirme de esa forma, ¿no? Muy bien, muy bonito. La identidad yo, el personaje, tarán, eso ya lo dije muchas veces, ya está. Ay, la misión sagrada del ego, no, bueno, sí. El ego, ok, la misión sagrada del ego, y yo le digo misión sagrada como rectificando esta parte de que lo hemos visto, o mucha gente en este trabajar en el despertar, empieza uno a voltear a ver al ego como que, hijo de tú, canijo, eres el que me has estado poniendo un 4 y así como que, el ego, ok, me engañaste. Ok, el ego no es el malo de la película, y de hecho no hay como un malo de la película, en todo caso, el malo de la película es la involución en la que vivimos como seres humanos, pero es necesario. Ok. La misión sagrada del ego. En el tema de la autoestima, pues necesito que lo vean, ¿eh? Para que lo comprendan ahí
cómo es la polaridad del ego con la autoestima y cómo se mueven y qué sirven. Es necesario como polaridad, como, como polaridad de la autoestima, son medias mitades y es un completo, son necesarios los dos, tanto importantes de la autoestima como el ego. Como sentimientos raíces, que eso viene en el tema de autoestima, como sentimientos raíces son polaridades desde la existencia y de la ausencia de, pero como polaridades humanas, que es el ego y la autoestima, son mitades. Las dos mitades se complementan, entonces tan importante es uno como el otro. ¿Cuál es la importancia del ego? En el tema de nuestro niño interno, el ego es el que nos protege cuando nos desconecta de nuestro niño. Cuando nos desconectamos de nuestro niño, para salvaguardar nuestra vida, quien nos desconecta es el ego. Él es el guarro, el guardián, el protector, el guardaespaldas, que nos va a proteger de todo lo que existe de nuestra piel para afuera. Es un mecanismo de defensa y de protección. El autoestima es el amor a mí mismo, claro. Y el ego también es como este amor a todo lo que existe afuera, el sentirme bienvenido afuera. El problema está en la distorsión del ego, en haber confundido a la autoestima con el ego y no haber equilibrado la autoestima. El problema es ese, el problema no es el ego, el problema es de autoestima, que no lo trabajamos, que no nos reconocemos. Y sobrevaloramos o sobrecargamos, le dimos demasiado poder al ego. Entonces, por ahí va la cosa, ¿va? Bueno, entonces, por ahí va un poquito más como la cuestión del ego. Ya faltan 2 o 3 puntitos, espérenme. Es importante entender con todo esto que desde que nosotros nacimos espíritu, nosotros teníamos ya misión, dones, muchas herramientas en este nivel. Teníamos derechos de encarnarnos y de recibir en la vida todo lo que necesitemos para llevar a cabo nuestra misión. Protección, amor, seguridad, confianza en nosotros mismos, confianza en la vida, etcétera, etcétera. Todo eso fue lo que nos quitaron nuestros papás cuando nos encarnamos, no porque fueran malos, sino porque nos educaron desde sus propios miedos, desde sus heridas, porque vivimos en un nivel de involución o en un nivel de evolución tan pobre que de esa forma seguimos educando. Y todo esto tiene que ver en el tema, o está explicado, es todo el tema de nuestro niño interno, nuestro niño herido, ¿ok? Entonces, esto es importante entenderlo porque nos sentimos nosotros como personas no valiosas, no merecedoras, etcétera, etcétera. Y el problema es que aprendimos todo eso y dejamos de ver todo lo que en realidad somos. Pienso yo que por más lastimado que esté una persona, en el fondo, existe algo de esto. Cuando yo hablo mucho de estos temas, no importa que alguien nunca haya ido a terapia, incluso, no importa que alguien viva o se experimente en la tercera dimensión, yo nunca fui a terapia, no conozco estos temas, no entiendo, no nada, pero siempre hay algo como que resuena y como que atrae estos temas y como, ¡ah! ¿Qué? Y es así como bien atractivo como escuchar estos temas. ¿Por qué? Porque aunque mi mente, mi alma, mi cuerpo no entienda nada, pero hay algo que me dice, sí, pon atención en eso. Algo que me brinca, me llama mucho la atención. Claro, algo dentro de mí que estaba ya olvidado, cuando empieza a escuchar algo de esto, viene en friega, viene corriendo y, ¿qué? ¡Pum! Macho, no, pon atención. ¿Qué? Y entonces como que ya llama la atención, ¿no? Pero es un proceso de, así como íbamos en friega para un lado, era poner el freno y dirigirnos o redirigirnos para el otro lado, incluso en contra de toda la corriente, en contra de esto, en contra de los, ¿no? Decía un maestro, el maestro fundador de
de la escuela o del instituto donde hice maestría como formación para psicoterapeuta, decía el doctor Sergio Vázquez, decía, la terapia es para valientes, claro, porque hay que ir en contra de la corriente, hay que sanar, hay que romper mucho de lo que me habían enseñado y ser valiente para ir en contra de mi familia, de esto, del otro, y no desde la rebeldía, de la falta de respeto, o desde el treparme yo con mis papás o lo que sea, treparme a ellos, no sé cuánto. No desde esta parte tonta o neurótica, para arriba no se escupe, ¿me explico? Entonces, no desde esta cuestión, sino un proceso interno de todo lo que aprendí y reaprender y convertirme. El proceso se hace aquí, no se hace afuera, se hace conmigo misma, ¿no? Y luego, muy bien, qué bonitos. Imagínense en ese sentido, nos robaron toda nuestra identidad y nos robaron nos quitaron y nos programaron para, no solamente para no reconocer todo lo bonito y lo poderosos y lo majestuosos que somos, para no reconocerlo y hasta para rechazarlo y hasta para sentirnos que somos basura y que somos merecedores de esto, de maltrato, de abuso, de lastimar a otras personas, de que nos lastimen. Entonces, en verdad, andamos muy mal. Muy bien, hace mucha falta trabajar, mucho. Ok. En el mundo espiritual, como encarnados humanos, sí, vivimos separados, porque cada quien tiene su propia misión como humano. Pero desde el mundo de lo espiritual todos estamos conectados y todos tenemos la posibilidad de accesar a eso, de nutrirnos y de ahí agarrar la guía y agarrar todo lo que necesitemos para trascender nuestra vida. Y también desde este nivel podemos sanarnos y podemos ayudar y sanar a otros. Podemos conectarnos con otros. Con lo que hacemos, consciente o inconscientemente en nuestra vida, pues me vale, yo puedo tener 8 hijos y puedo tener 10, al cabo nadie me los mantiene. ¿Y a ustedes qué les importa? Desde todo lo que hacemos, estamos nutriendo y estamos sembrando también colectivamente a todos los demás. Esto lo entiende alguien que está en una cuarta y en una quinta dimensión. En la cuarta dimensión lo va uno como entendiendo. En la quinta dimensión ya uno lo vive y ya uno lo experimenta. Y entonces ya es empezar a nutrir y a servir. Creo que más o menos ahí ya fue tocho morocho, ¿va? Bueno, yo no sé si lo dice más Pola, si estuvo claro, a mí me gustó mucho platicarlo, pero eso fue un poquito de como una generalidad, de una explicación de cómo funciona la vida. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. La misión y la intención general de todos los espíritus al experimentar, aparte de que cada espíritu tiene su misión personal, bueno, su misión específica, la misión de todos los espíritus en general es traer el cielo a la tierra a través de experimentarnos como seres espirituales viviendo una experiencia humana. No sé si me explico, pero no les puedo preguntar. Bueno, pues eso fue todo, espero que les haya gustado. Luego grabaré más, tengo una lista ahí pendiente. Y nada más, todo por mi parte. Muchas gracias, que pasen bonita noche y que la paz y el amor del Maestro Jesús esté con ustedes. Bonita noche. Bueno, aquí es noche.